El presente trabajo de investigación está sustentado en la bibliografía en pantalla. En la historia oficial de los Testigos de Jehová se acepta que algunos segundo-adventistas como George Stetson, George Storrs y Nelson Barbour contribuyeron a la interpretación de la Biblia de Charles T. Russell. Sin embargo, nunca se comenta de las bases originales, las fuentes primordiales de donde abrevaron todos estos señores. Quédate hasta el final porque hoy aprenderás quién era y qué pensaba el hombre que sentó las bases de la visión profética de los Testigos de Jehová y que sin embargo nunca ha sido mencionado en sus publicaciones. De hecho, no solo influyó en los Testigos de Jehová, sino que también en los adventistas del séptimo día, así como en el dispensacionalismo de corte evangélico. Antes de empezar, estoy intentando llegar a los 10,000 suscriptores antes de que termine el año y tu suscripción significaría mucho. Si puedes tomarte un segundo o si te gusta aprender de forma objetiva sobre los Testigos de Jehová, suscríbete. Nos divertimos mucho por aquí y seguro te gustará. Además, ya que estás suscribiéndote, ¿por qué no le das like al video? Ayudas a que el algoritmo lo recomiende y así llegar a más gente en YouTube. Te lo agradezco un montón. Manuel de Lacunza y Díaz, también conocido por su seudónimo Juan Josafat Beneza, nació en Santiago del Nuevo Extremo, hoy conocida como Santiago de Chile, el 19 de julio de 1731. Dado que en aquellos tiempos lo que hoy es Chile formaba parte del Imperio Español, Lacunza era en estricto sentido español. Sin embargo, en términos modernos llamarlo español no nos dice nada de su realidad cultural, así que mientras lo entendamos correctamente, me parece que podemos hablar de él como un sacerdote católico chileno. O si quieres ser más específico, sacerdote jesuita chileno. Estudió filosofía y teología. En 1747 ingresó a la Orden Religiosa Católica de la Compañía de Jesús, mejor conocidos como jesuitas, en cuya orden fue ordenado sacerdote. El 2 de abril de 1767 el rey Carlos III expulsó a los jesuitas de todo el territorio español. De hecho, no fue el único monarca europeo que tomó esta decisión. En aquellos tiempos en los cuales la línea divisoria entre Iglesia y Estado no era tan clara, los jesuitas, dado su nivel intelectual, habían acumulado poder religioso, político y económico, por lo que fueron considerados un estorbo para los monarcas ilustrados que buscaban mayor centralización del poder en sí mismos. Es en este contexto, en el cual nuestro personaje se ve forzado a abandonar su natal Chile, al igual que sus compañeros jesuitas, exiliarse en los estados pontificios, hoy parte de Italia. Así Lacunza llega a la ciudad de Imola. En 1773 el Papa Clemente XIV, presionado por los monarcas europeos, disolvió la Compañía de Jesús. La medida convirtió a Lacunza en clérigo seglar por decreto. Es en este total ostracismo, e impedido para celebrar misa, que nuestro jesuita se enclaustró en una casa particular a realizar estudios teológicos viviendo con los pocos recursos que podía enviarle su familia. Fue en algún momento de esos estudios que se interesó en la doctrina del reinado milenario de Cristo. Su teología la esbozó primero en un folleto conocido como Anónimo Milenario que llegó a circular en toda la América hispana, desde su natal Chile hasta el territorio de lo que hoy es México. Este texto de solo 22 páginas dio pie a acalorados debates teológicos públicos tras los cuales sus opositores lo denunciaron, obteniendo con ello una prohibición del texto por parte de la Inquisición. Pero no fue sino hasta 1790 cuando terminó su obra cumbre, los 3 tomos de la venida del Mesías en gloria y majestad. Firmado bajo el seudónimo de Juan Josafat Beneza, un supuesto judío converso. A partir de entonces y hasta su muerte, Lacunza realizó infructuosos esfuerzos, como remitir oficios a la corona española para conseguir autorización y apoyo para llevar su obra a la imprenta. De hecho, con el tiempo, y posterior a su muerte, su trabajo terminó siendo incluido en el índice de libros prohibidos de la Inquisición. Veamos qué ideas contenía este libro que lo llevaron a ser prohibido por la Inquisición. 1. Antes del Día del Señor ocurrirán varios eventos importantes. Primero que nada, una gran apostasía y persecución de los cristianos fieles. Posterior a lo cual, será la caída de Babilonia la Grande, la cual es identificada por Lacunza como el papado. Y aquí no nos confundamos, Lacunza no está renunciando a su fe católica. Recordemos que Babilonia es pintada en Apocalipsis como una mujer adúltera.
Una mujer no puede ser adúltera si no es la esposa legítima. Por lo tanto, Lacunza seguía creyendo en el magisterio de la Iglesia Católica como el único legítimo. Solo que creía que éste se corrompería antes de la venida de Cristo. También afirmó que antes de la segunda venida de Cristo ocurrirá la conversión del pueblo judío. Es decir, que los judíos aceptarán a Cristo. 2. Segunda venida de Cristo. Durante esta, resucitarán los que murieron fieles a Dios. Y los vivos que sigan siendo fieles se encontrarán con Jesús en el aire. 3. De este modo empezaría el reinado de 1000 años de Cristo, durante el cual se efectuará primero el juicio de los vivos, y hacia el final del periodo el juicio de los muertos. El reinado de 1000 años de Cristo se caracterizará por la paz, seguridad y justicia perfecta, durante los cuales hasta el clima cambiará. Al final del mismo, Cristo entrega la tierra a su Padre hecha un paraíso. Aquí les pido que nos detengamos un poco. Si usted es, o ha sido testigo de Jehová, adventista del séptimo día, o evangélico dispensacionalista, es muy probable que esté en mayor o menor medida familiarizado con estos conceptos, tal vez con algunas variantes, pero al fin y al cabo nada de esto le es completamente ajeno. La mayoría de estos puntos forma parte de la manera en que usted entiende la Biblia. Sin embargo, en aquel tiempo estos conceptos eran completamente nuevos y revolucionarios. Es importante aclarar que antes de Lacunza, y tan temprano como en el siglo II, autores como Ireneo o Tertuliano creían en un reinado literal de 1000 años de Cristo. Sin embargo, hasta Lacunza nadie había explicado los acontecimientos relativos al milenio con tanto detalle, amplitud y sistematización. De hecho, a partir de los tiempos de Agustín hacia el siglo V de nuestra era, la interpretación que prevaleció fue que el reino de Dios había comenzado con la primera venida de Cristo y se manifestaba en la Iglesia y en los corazones de los creyentes. De tal forma que el milenio era entendido como el tiempo que transcurre desde que Jesús estuvo en la tierra hasta el día del juicio final. Ahora bien, ¿cómo fue que llegaron las ideas de un sacerdote jesuita chileno radicado en la península itálica hasta los estudiantes de la Biblia de Charles Taze Russell, al movimiento adventista primigenio y a algunos protestantes evangélicos? Resulta que el general Manuel Belgrano, héroe de la independencia y creador de la bandera argentina, era también un admirador de la obra de Lacunza. Este viajó a Londres en 1815 junto con Juan Martín de Pueyrredón y Bernardino Rivadavia, como parte de una misión diplomática enviada por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El objetivo de esta misión diplomática fue obtener el reconocimiento oficial de la independencia argentina por parte del Reino Unido, buscar apoyo político e incluso militar ante la amenaza española y estudiar el funcionamiento de las instituciones inglesas. Es en Londres que el general Belgrano hace imprimir 1500 ejemplares de la venida del Mesías en gloria y majestad. Esta publicación de la obra de Lacunza coincidió con un importante brote de especulación milenarista en Gran Bretaña, principalmente entre el clero y los laicos anglicanos de clase alta y, en menor medida, entre los clérigos no conformistas. Uno de aquellos hombres fue Edward Irving, predicador escocés, teólogo, uno de los fundadores de la Iglesia Católica Apostólica, lo cual no es lo mismo que la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y considerado uno de los precursores del pentecostalismo moderno. Escuchó de la existencia de la obra de Lacunza y dedicó el verano de 1826 a aprender español y traducir la obra al inglés. Para aquel entonces Edward Irving, junto con Henry Drummond, ex miembro del Parlamento británico, rico banquero y otro de los fundadores de la Iglesia Católica Apostólica, estaban inmersos en la organización de las famosas conferencias de Aubrey Park que se celebraron entre 1826 y 1830, en las cuales se daría cauce a las inquietudes milenaristas que había entre el clero y los laicos anglicanos de clase alta. Fue así como Edward Irving presentó a la conferencia de Aubrey Park su traducción al inglés de la obra de Lacunza, la cual tuvo gran recepción entre los asistentes y sus puntos de vista fueron incluidos en las conclusiones de las conferencias. Estas conferencias tuvieron gran impacto en la Gran Bretaña de aquel entonces y todos los conceptos propugnados por las conferencias de Aubrey Park fueron retomados por dos importantes revistas británicas: The Quarterly Journal of Prophecy y The Rainbow. Estas revistas difundieron las ideas propugnadas por las conferencias de Aubrey Park en Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, haciéndolas de conocimiento general.
Es un hecho significativo que un extracto manuscrito de la venida del Mesías en gloria y majestad firmado por Juan Josafat Beneza, es decir, Manuel Lacunza, y datado en 1820, es guardado como uno de los principales tesoros bibliográficos de la Biblioteca de la Universidad Adventista de Chile. De hecho, obras adventistas como Encyclopedia of Seventh-day Adventists y The Prophetic Faith of Our Fathers, volumen 3, mencionan a Manuel Lacunza como un precursor que ayudó a crear un clima de expectación escatológica antes del movimiento de William Miller. ¿Ya ven Testigos de Jehová? Otras iglesias tienen la honestidad intelectual de transmitir su historia oficial con mayor objetividad que ustedes. Volviendo a nuestra historia, tenemos por cierto que George Storrs, George Stetson y Nelson Barbour. Todos ellos hombres que sí figuran en la historia oficial de los Testigos de Jehová como asociados de Charles T. Russell, eran suscriptores de The Rainbow, la revista que difundía las conclusiones de Aubrey Park y por lo tanto de Manuel Lacunza. Otro de los suscriptores de The Rainbow fue Joseph Sees, hombre que tampoco es mencionado en la historia oficial de los Testigos de Jehová. Joseph Sees es importante porque publicó en 1856 un libro titulado The Day of the Lord. Años después, el 1 de julio de 1879, en un suplemento de The Watchtower, Russell explicó 4 de sus creencias citando palabra por palabra de The Day of the Lord de Joseph Sees. Nunca le dio el crédito. Un hecho a resaltar es que prácticamente todas las ideas de Manuel Lacunza formaron parte de las creencias de los primeros estudiantes de la Biblia dirigidos por Charles Chase Russell, incluyendo la de la conversión de los judíos antes del Día del Señor. Solo hubo una diferencia. En las conferencias de Aubrey Park, uno de sus organizadores, Henry Drummond, introdujo una idea que difería con las de Manuel Lacunza, que la venida de Cristo sería invisible para los ojos del mundo excepto para los ojos de los fieles que serían reunidos con Cristo. Idea que posteriormente tomó Charles Chase Russell. Para finalizar, quiero apuntar 2 ideas. La primera es llamar la atención sobre lo irónico que es que Manuel Lacunza sea una figura tan relevante, pero del protestantismo. Cosas de la vida. La segunda es que toda esta idea romántica de la historia oficial de los Testigos de Jehová de un Charles Chase Russell reuniéndose con un grupo de estudiantes de la Biblia en su casa de Allegheny, Pennsylvania, producto de lo cual obtuvieron un entendimiento más completo de la Biblia, es, a la luz de la historia, completamente falsa. Todas, absolutamente todas las ideas de Russell fueron tomadas de otros hombres. Lo que llama la atención es, ¿por qué el cuerpo gobernante oculta cómo realmente fue la historia de su organización? En el índice de las publicaciones de la Watchtower de 1950 a la fecha no se menciona el nombre de Manuel Lacunza ni una sola vez. Y hasta donde mi investigación llegó, antes de 1950 tampoco. Alguna razón debe de haber para borrarlo completamente de su historia. ¿Será para mantener la narrativa de que Charles Chase Russell fue el conducto usado por Dios para entender la Biblia? ¿Ustedes cuál piensan que es esa razón? Los leo en los comentarios. Comparte si conoces a alguien a quien pueda interesarle este video. No olvides dejar tu like para que el algoritmo lo difunda a más personas. Suscríbete. Y si quieres seguir conociendo de forma objetiva a los Testigos de Jehová, haz clic en el siguiente enlace. Nos vemos a la velocidad a la que se difundieron las ideas de Manuel Lacunza.